Bueno, entonces, buenos días a todas, a todos que nos acompañan el día de hoy, no solo aquí con la conexión a través de Zoom, también en Facebook Live y en canal de la Vicerrectoría de Investigación y Desarrollo de la Universidad de Concepción en YouTube. Paso la palabra y bienvenida para nuestra autoridad, la señora Vicerrectora de Investigación y Desarrollo, doctora Andrea Rodríguez. Buenos días. Buenos días a todas y todos. Muchas gracias, Adriana, por todo el esfuerzo que significa coordinar estas charlas y este ciclo que culmina en esta oportunidad. Quisiera agradecer, obviamente, a los expositores que vamos a tener hoy día, que son de un excelente nivel y que nos han ayudado en forma continua al Comité de Ética, Bioética y Bioseguridad de la Universidad de Concepción, al doctor Márquez, a la doctora Vania Figueroa y a la doctora Lilian Lamperti. Yo creo que en realidad es indiscutible la necesidad de revisar todo lo que son aspectos de investigación responsable, que involucra ciertos aspectos de ética y aspectos de buenas prácticas en el desarrollo de nuestra investigación. Hay temas relevantes que han sido expuestos a la comunidad, pero en temas de manejo dentro del laboratorio, que es una temática que hoy día vamos a analizar, creo que es extremadamente importante, sobre todo para una universidad como la nuestra, que quiere enfatizar el logro de investigación de calidad. Y la calidad no se mide solamente por los resultados, sino también por el proceso responsable de llevar a cabo esos resultados y que los validen. Por lo tanto, yo creo que es extremadamente importante que podamos tener estas charlas y poder lograr una conciencia cultural de cómo debemos hacer la investigación en forma responsable, valga la redundancia. Así que nada más que decir que agradezco especialmente a todos los que están organizando y a los que van a darnos las charlas y esperar que sea de beneficio para todos los que asisten y los que vayan a escucharla posteriormente también. Muchas gracias. Muchas gracias, señora vicerrectora, vicerrectora, sí, ¿no? De Investigación y Desarrollo. Yo estoy pensando aquí en presentar entonces a los y las, ¿no? Él y las aquí expositores en el día de hoy que nos acompañan. Agradezco mucho el tiempo de cada una de ustedes que están aquí, del profesor Márquez también, ¿no? Entonces, que tenemos aquí como un docente adscrito a la Facultad de Ingeniería, ¿no? Y coordinador institucional del programa de manejo de productos peligrosos dentro de la Universidad de Concepción en los 3 campus, la profesora Liliana Lamperti, quien es directora del Departamento de Bioquímica y Inmunología de la Facultad de Farmacia, y a nuestra invitada aquí fuera de Universidad de Concepción, pero ya asociada a nosotros, ¿no? Dentro entonces de la universidad, doctora Vania Figueroa y Pinza, que es la coordinadora de vinculación de investigación aplicada en el Centro de Comunicación de las Ciencias de la Universidad Autónoma de Chile. Entonces, son 3 expositores que están muy cerca de la problemática que la señora vicerrectora de Investigación y Desarrollo nos introdujo, ¿no? Y entonces paso aquí la palabra para la coordinación de la actividad de la señorita Bárbara, los tiempos, por favor. Muchas gracias. Muchas gracias, profesora. Bueno, como ya se les mencionó, esta charla está siendo transmitida en vivo a través de las cuentas de Facebook y YouTube de la Vicerrectoría de Investigación y Desarrollo de la Universidad.
Les ruego a ustedes comenzar con la presentación. Tendrán para su exposición 15 minutos y posterior abriremos un espacio a preguntas y respuestas desde Zoom y se recibirán además las preguntas que lleguen desde nuestras respectivas transmisiones en vivo, ¿sí? También les invito a quienes deseen recibir un certificado de su participación, contestar la breve encuesta que se les hará llegar a los correos de aquellas personas que están inscritas en la actividad. Sin más que comentar, ahora me gustaría dejar con ustedes a el doctor Fernando Márquez, PhD, coordinador institucional también del Plan de Manejo de Sustancias y Residuos Peligrosos de la Universidad de Concepción. Por favor. Gracias, Bárbara. Voy a compartir mi presentación. ¿Me dice, Bárbara, si se ve correctamente? Sí, se ve la presentación correctamente. Está compartiendo su pantalla. Ok, bueno, yo quiero agradecer a la Vicerrectoría, ¿no es cierto?, por esta invitación. A mí me ha tocado participar en varios comités de ética científicos, sobre todo en la Universidad Católica y la Universidad de Antofagasta, sobre este tema, que se combina lo que es la ética con la seguridad, con la gestión de los laboratorios de investigación. Y como este webinar o seminario es sobre buenas prácticas de laboratorio, integridad de la investigación a través de los procedimientos, yo he preparado entonces algo que he mostrado en otras ocasiones, que es la experiencia de nuestra universidad, la Universidad de Concepción, con su proyecto MATPEL, en lo que es la gestión de sustancias y residuos peligrosos de la Universidad de Concepción, por supuesto. Ahora, el tema principal, o no, en general, la parte de la seguridad, es la ética. ¿Por qué nosotros en la universidad o dentro de la universidad nos debemos preocupar de los temas éticos en general? Y en particular, bueno, las consecuencias lo vemos en esta diapositiva, el año 2010, ¿no es cierto? En el terremoto, parte de nuestra Facultad de Ciencias Químicas se quemó por negligencias, por errores humanos, ¿ya? Y se perdieron más de 20 millones de dólares en un incendio que no debía haber nunca ocurrido. Ahí se ven los efectos, ¿no es cierto?, de lo que sucede y por lo tanto, afortunadamente, como fue durante la noche, no hubieron decesos humanos, etcétera, pero fue terrible. Entonces, nosotros en la universidad nos hemos preguntado dónde debemos encontrar las normativas o directivas para tratar de normar todo el manejo de sustancias, residuos peligrosos o en general la operación de nuestros laboratorios, de los riesgos asociados a nuestros laboratorios. ¿Cómo debería ser, me preocupé yo personalmente, la gestión y el manejo tanto de sustancias químicas como de residuos en los laboratorios? Bueno, afortunadamente me tocó participar en CONICIT para la elaboración del Manual de Bioseguridad y Riesgos Asociados el año 2018. ¿ya? Este manual, que es la última instrumento que CONICIT entrega a todos los investigadores, ya sea de Fondesit, Fondef, y que deben cumplir con él, es un manual de bioseguridad y riesgos asociados, en el cual participamos distintas universidades. ¿ah? La Universidad de Chile, la Comisión Chilena de Energía Nuclear, en la parte radioactiva, y me tocó la suerte de participar a nombre de la Universidad de Concepción en todo lo que significó el riesgo químico. Por supuesto que este manual tiene un mayor porcentaje en todo lo que es bioseguridad. Ustedes pueden ver ahí en el índice que más de 100 páginas están dedicadas nada más que alrededor de bioseguridad o sustancias biológicas. Pero logramos introducir también todo el tema de sustancias químicas, residuos químicos y la parte radioactiva. Así que es un manual muy positivo y que debe usarse, ¿no es cierto?, para tratar de eliminar los riesgos asociados en los laboratorios, manejar las emergencias, cualquier tipo de riesgo que se vea con sustancias y residuos peligrosos. Ahora, junto a esto debemos agregar las consideraciones éticas, yo lo pongo aquí en la ingeniería, pero en general en todas las universidades y en nuestra universidad en especial que tiene tantas facultades y tantos laboratorios, debemos introducir la ética, ¿ya? Y nuestro marco de referencia tiene que ser las normas legales
o los códigos de ética de cada profesión y también, por supuesto, los valores éticos personales, como la justicia, verdad, honestidad, es decir, privilegiar el bienestar de las personas y el medio ambiente por sobre cualquier consideración económica. Eso debe introducirse dentro de los protocolos de los laboratorios. Y existen principios fundamentales, que nosotros, por ejemplo, tenemos en ingeniería, ¿ya? Ética profesional irreprochable, o cuidar la seguridad de las personas, o al final cumplir con los aspectos legales, ¿ya? En cualquier actividad que tengamos en la universidad y por supuesto en cualquier otra situación, pero en la universidad en especial, cumplir con todas las normas ambientales que vienen ya de muchos años, con la Ley Base del Medio Ambiente, con las normas de calidad de agua, con las normas de emisión, con el manejo de residuos y también cumplir con normas laborales, por supuesto, la ley y normas de todo tipo de relevancia legal. Pero a mí lo que me interesa en esta presentación es qué es lo que debemos hacer con la gestión y manejo tanto de sustancias como de residuos peligrosos en los laboratorios. Y por eso entonces, en la universidad, a principios de este siglo XXI, ¿no es cierto?, me encargó la gestión y manejo de los residuos químicos de la Universidad de Concepción a través de un proyecto que se llamó MATPEL. Y el rector en ese momento ¿no es cierto?, indicó que yo era el coordinador institucional de este proyecto. Este proyecto entonces llegó a resolver un problema que había en la universidad alrededor de los años 2000. El problema era que no estábamos cumpliendo con la normativa, especialmente con el decreto 148, que es el Reglamento Sanitario de Manejo de Residuos Peligrosos. Ahora, nosotros como universidad teníamos experiencia en el manejo de residuos. La Unidad de Desarrollo Tecnológico, el Departamento de Ingeniería Química, ya habíamos trabajado a finales del siglo pasado, desde los años 90 hasta el año 2000, en una serie de proyectos de gestión y valorización, minimización de residuos peligrosos, gestionamos un laboratorio de análisis de residuos peligrosos en la UDT, etc. Entonces, eso nos llevó a hacer, a principios del 2000, todo un diagnóstico de qué pasaba en la universidad con todas sus facultades, con todos sus centros en la generación de residuos peligrosos. Y nos encontramos con una gran cantidad, alrededor de más de 15 toneladas de residuos históricos, que estaban especialmente en la Facultad de Ingeniería, Facultad de Farmacia, Facultad de Ciencias Biológicas. Y una serie de riesgos que habían, ¿no es cierto?, de emergencias químicas por estos residuos históricos. Esto llevó a hacer el plan de manejo de sustancias y residuos peligrosos. Ahí se ven algunas fotos de cómo estaban acopiados estos residuos en lugares inapropiados, ¿ya? El proyecto MATPEL entonces nace alrededor del 2004-2005 bajo la Vicerrectoría de Asuntos Económicos y Administrativos. Se propone formar una estructura organizacional que era dirigido por el coordinador institucional y que unía a un grupo de ingenieros tanto de ingeniería química como de la UDT para conformar este proyecto MATPEL. Generamos un reglamento de manejo de residuos peligrosos que cumpliera con el decreto 148 y la misión de nuestro proyecto era entregar todas las herramientas técnicas, operativas, de capacitación para que se hiciera una muy buena gestión de residuos de sustancias peligrosas en nuestra universidad. Esto significó lo siguiente, significó empezar a gestionar residuos de tipo químico en la gran cantidad de laboratorios que tenía la universidad, pero también aparecieron residuos biológicos, residuos radioactivos más posteriormente, residuos tipo oficina, residuos inertes, equipo electrónico, etc. ¿Ya? Pero principalmente nos dedicamos a los residuos químicos y biológicos, que eran los que tenían la normativa más adecuada en ese momento. Entonces, les voy a hacer una cronología más o menos de lo que significó mi proyecto. Partimos con alrededor, ¿no es cierto?, de 30 toneladas en los años 2004, 2005, y a medida que subían los años comenzaron a subir, por supuesto, el número de laboratorios gestionados y el número de toneladas. El año, ¿no es cierto?, 2009 teníamos 49 toneladas, subimos el año 2010 alrededor de 55 toneladas, etc. Y comenzamos también a ingresar otro tipo. El año 2010, por ejemplo, salió una normativa nueva para la gestión de sustancias, almacenamiento de sustancias peligrosas. Entonces mi proyecto no solamente tuvo que adecuarse a residuos peligrosos, sino que a sustancias peligrosas. Y eso significó mayor cantidad de horas de trabajo, mayor cantidad de capacitación, mayor cantidad de protocolos, etc. Y también se nos agregó todo lo que era el sistema de gestión ambiental, etc. Y así comienzan a generarse una serie de proyectos en los años 2011, 2012, registros, se hacían capacitaciones, se formulaban planes de emergencia, auditoría,
Ya el año 2013 se construyó una planta especial para la Facultad de Ciencias Veterinarias, que tenía un proceso muy inadecuado de eliminación de residuos biológicos infectados mediante incineración. Se construyó una planta de hidrólisis que es sido abierto al fatídico año 2020, donde la pandemia, ¿no es cierto?, significó todo un cambio con respecto a la gestión de residuos peligrosos, que más adelante les contaré. Pero llevamos, ¿no es cierto?, más de 14, 15 años en la gestión de estos residuos. Ahora, ¿cuál es la estructura administrativa? Nosotros estamos bajo el paraguas de la Vicerrectoría de Asuntos Económicos, afortunadamente, porque ellos tienen el financiamiento. Yo soy el coordinador, que estoy bajo el paraguas del vicerrector, pero tengo un jefe de proyecto que pertenece a la UDT, y ahí tenemos ingenieros, ¿no es cierto?, de la unidad de sustancias peligrosas, de la unidad de residuos peligrosos, pero el equipo principal operativo es un jefe encargado de operaciones, que es un ingeniero químico, y una serie de operadores, que son los que acopian, envasan, etiquetan, gestionan, transportan, etcétera, ¿ya? Y todo este proyecto, entonces, todo nuestro proyecto MATPEL está combinado con cada una de las facultades a través de coordinadores, ¿ya? Y de todos los generadores, que son los cientos de laboratorios que tiene la Universidad de Concepción. Ese es el esquema actual. Tenemos una página web donde manejamos la gestión y la estadística, y toda la capacitación está en esa página web para aprovechar cada uno de los integrantes de la universidad a conocer lo que es el proyecto y a generar. Tenemos entonces en este momento dos grandes proyectos, uno de residuos peligrosos y otro de sustancias peligrosas. Les voy a contar un poquito sobre los residuos peligrosos, ¿no es cierto?, que es una gran infraestructura dentro de la universidad. Se han construido, por ejemplo, 3 áreas de almacenamiento, más de 450 metros cuadrados. Tenemos 3 vehículos autorizados con una inversión de más de 300 millones de pesos. Y en infraestructura, todas las unidades generadoras tienen pequeños almacenamientos de sustancias peligrosas, tanto en Concepción, Chillán y Los Ángeles. Y eso ha significado una capacitación de un montón de personal. Ahí se ven algunas estadísticas, ¿no es cierto?, de cómo llevamos alrededor de 800 toneladas ya al año 2020, donde la mayor cantidad de estas toneladas son productos químicos. Va subiendo cada año a medida que suben la cantidad, ¿no es cierto?, de facultades y de laboratorios. Hemos solucionado una serie de emanaciones químicas, o emergencias químicas dentro de la universidad, como derrames, fuga de material, emanación de gases. Nuestro equipo operacional consiste en bomberos, ya que están capacitados y entrenados para emergencias químicas, y se han atendido muchas de estas dentro de la facultad. También hemos incluido todo un proyecto de reciclaje dentro de la universidad, que es bastante positivo. Ese proyecto, desafortunadamente, durante el estallido social se fue quemado por gente que entró a la universidad, pero esperamos que se readecue lo antes posible. El proyecto de sustancias peligrosas es paralelo al de residuos peligrosos y significa cumplir con un decreto, que fue inicialmente el decreto 78 y después posteriormente pasó a un decreto 43, que es muy exigente para el almacenamiento de sustancias y residuos peligrosos. Y por lo tanto, ese decreto nos obligó a la universidad a hacer una gestión adecuada de las sustancias químicas. Hubo que mejorar infraestructura de toda la facultad en cuanto a bodega. Se le cambió y se readecuó la bodega de ciencias químicas completamente, con ventilación, muebles, redes de gases, envases, una serie de equipamientos que son de alto costo. Y además se hace una gran gestión al tener todas las hojas de seguridad de todos los reactivos que existen en la universidad, un registro de sustancias peligrosas y una gran operación de capacitación de todo el personal de la universidad, desde alumnos, profesores, laborantes, que es indispensable, ¿no es cierto?, para cumplir con la reglamentación. Y eso se debe hacer permanentemente de acuerdo a este decreto. La información, muy importante, y se le exige a cada una de las facultades entregar esa información en cuanto a los catastros de sustancias que tienen en la universidad. Nosotros tenemos en este momento, ya deben ser más de 40 toneladas de sustancias peligrosas almacenadas en todos los campus, principalmente en el campus Concepción. Ahora, hay un montón de distintas zonas de almacenamiento que han ido creciendo. El año 2011 eran 156 laboratorios,
hoy día son 349. Ustedes se imaginan lo que significa eso en infraestructura y en gestión. Las bodegas eran 28, hoy día son 67. Entonces, se capacitan y se implementan una serie de técnicas a medida que crece el proyecto. Los documentos que se han generado con este proyecto son terriblemente importantes para nuestra universidad. Aparte del reglamento de manejo de residuos peligrosos que les mostré inicialmente, hoy día existe un reglamento de manejo de gases que cumple con toda la normativa nacional, un reglamento de manejo de sustancias peligrosas de la Universidad de Concepción, que también cumple con toda la normativa nacional, una guía para elaboración de almacenamiento y segregación de sustancias, más una serie de otros documentos que ayudan a la gestión en cada una de las facultades y en cada uno de los laboratorios. Diagramas de control de derrame, recomendaciones de uso de kit para derrame, etc. Las nuevas zonas de almacenamiento se han implementado y se han adecuado a la normativa, y eso ha significado una gran inversión, sobre todo con la bodega de la Facultad de Ciencias Químicas. Y actividades adicionales que tenemos, cabe nombrar que nos hemos preocupado del sistema de gestión ambiental, monitoreando todas las descargas de alcantarillado, los consumos de energía de la universidad, las declaraciones del decreto 138 hacia la atmósfera, etcétera. También el proyecto MATPEL se ha preocupado de eso. Generamos una serie de indicadores ambientales para ver el desarrollo de la universidad, y esto es muy importante porque si la universidad se quiere acreditar, que es lo que quiere, yo les cuento que nuestro departamento de Ingeniería Química se acreditó internacionalmente con un sistema ABET de Estados Unidos, que significó una normativa muy exigente, y la universidad tiende a eso también, pero por lo tanto va a ser muy importante cumplir con esta gestión de sustancias y residuos peligrosos, como les estoy mencionando. Entonces, todos estos indicadores son necesarios para esas acreditaciones. Por último, les voy a mostrar lo que es la planta de hidrólisis alcalina, rápidamente, ¿no es cierto?, que es lo que se hizo para la Facultad de Ciencias Veterinarias, donde se construyó un reactor para eliminar alrededor de 40 toneladas al año de residuos biológicos infectados. Este reactor, ¿no es cierto?, es de 500 litros, ¿ya?, y genera todo un proceso de hidrólisis alcalina para eliminar, esa es la planta, para la planta de la Facultad de Ciencias Químicas, perdón, de Ciencias Veterinarias, y está, ahí está el equipo, y está ubicado en Chillán, y permitió implementar entonces una técnica distinta a la que existía en ese momento, que era por incineración. Bueno, se han desarrollado una serie de actividades, y lo que se requiere hoy día, ¿no es cierto?, es tratar de normalizar y de institucionalizar el plan de manejo de sustancias peligrosas a través de una estructura administrativa dentro de la universidad. Ahí se deben incluir los temas de ética, seguridad y salud ocupacional, y por supuesto mejorar lo que es la colaboración de todo el personal universitario para que apoyen este proyecto, para que la universidad sea la mejor en el país en lo que es la gestión y manejo de sustancias y residuos peligrosos. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, profesor Márquez, doctor Márquez. Excelente y cómo aprendemos, ¿no? Muchas gracias. Bárbara, ahora no sé si abre para preguntas, yo he entendido al final o ahora. Sí, profesora, vamos a dejar las preguntas para el final, ya que no tenemos ninguna intervención hasta el momento. Me gustaría saber si la profesora Lamperti está disponible. Buen día, Aquí. profesora. Hola Bárbara, buenos días Adriana, buenos días a todos. Buenos días, doctora Lamperti, ¿cómo está? Ahí Bien. he comunicado que usted estaba en una clase, ¿no? Entonces, no sé si damos paso a doctora Figueroa. Y, Como usted quiera. Sí, por favor. Bueno, muy bien. Muchas gracias. ¿Podría ser, profesora? Y ahí... Perfecto, entonces vamos a dejar los invitados a presenciar entonces la presentación de la doctora Vania Figueroa, PhD y coordinadora de vinculación de investigación aplicada en el Centro de Comunicación de las Ciencias de la Universidad Autónoma de Chile, por favor. Profesora, buen día.
Muy buenos días. Primero quiero saludar afectuosamente a la doctora Adriana Ribeiro, que me extendió la invitación para este seminario. Saludo también muy cordialmente a la vicerrectora de investigación, Andrea Rodríguez, y agradezco la charla que recién nos proporcionó el doctor Fernando Márquez. Voy a compartir mi pantalla. Les pido que me confirmen si la están viendo. Sí, profesora, está compartiendo pantalla en este momento. Perfecto. Yo quiero abrir un poco la discusión o la dimensión de la integridad en la investigación a la dimensión de género, que actualmente está en tensión, pero es uno de los principios a adoptar dentro del marco de la investigación y la innovación responsable. Es una dimensión, como les digo, que está en tensión, que a veces parece que es algo obvio y otras veces parece que no involucra al quehacer interno dentro de un laboratorio, por ejemplo. Pero yo traje algunos elementos de la corriente que está más avanzada para poner estos elementos sobre la mesa como una invitación a discutirlos, más que a sentar verdades que por supuesto que no son absolutas y están digamos, sometidas al consenso y al disenso también en la actividad de investigación. Entonces, quiero ponerme de acuerdo primero en unos términos que ya el profesor Márquez abordó algunos, ¿no es cierto?, de qué estamos hablando en términos generales cuando hablamos de integridad en la investigación y por qué la dimensión de género es importante abordarla en todos estos espacios. Cuando abordamos la integridad de la investigación, estamos hablando del cumplimiento normativo, ¿no es cierto?, de la adherencia a cumplir todas las normas en los espacios que nosotros desarrollamos investigación. Esto también, por supuesto, que aborda todos los mecanismos por los cuales pesquisamos, ¿no es cierto?, y abordamos las faltas que se cometan en esta esfera. Hablamos de falsificación, de fabricación de datos, ¿no es cierto?, de no reconocimiento de la autoría, conflictos de interés, el plagio, la duplicación, etc. En términos de ética, nos vamos a preocupar de la dimensión de la metodología, ¿no es cierto?, pensando daños y potenciales beneficios que tiene la investigación, la aplicación de los resultados, cómo obtuvimos esos resultados, consentimiento, ¿no es cierto?, la utilidad, el valor social, etc. También la responsabilidad que tenemos con nuestras investigaciones, también con los colegas, ¿no es cierto?, y las colegas con las que investigamos, la responsabilidad hacia la institución a la que representamos, ¿no es cierto?, hacia la disciplina en la que nos desempeñamos y en definitiva a toda la sociedad. La calidad, cómo velamos por el más alto estándar, no solamente en la práctica de quienes desarrollan la investigación, sino que también en la calidad de los resultados, ¿no es cierto?, en la confidencialidad de los mismos, si es que es necesario. También estamos hablando de la documentación, cómo registramos la investigación, cómo la difundimos a través de la publicación, ¿no es cierto?, y todo lo que compete a las buenas prácticas. Si nosotros analizamos todas estas dimensiones, podemos encontrar que la dimensión de género o la variable de género y la variable de sexo son importantes. Entonces, a lo largo de esta pequeña presentación yo quiero referirme primero a la terminología que vamos a ocupar o a la que me voy a referir en esta exposición. Voy a hablar por qué es relevante instalar la dimensión de género o abrir la discusión de la dimensión de género en la integridad de la investigación, por qué son importantes las diferencias de sexo en la investigación, cuáles son las consecuencias de no considerarlas y qué podemos hacer o qué ya estamos haciendo a nivel nacional para abordar esta dimensión. Entonces, en términos generales, cuando hablamos de sexo y género en la investigación, cuando nos referimos al sexo, nos estamos refiriendo a las características biológicas, ¿no es cierto?, todo el ámbito genético, la fisiología. Estamos hablando de genes, estamos hablando de cromosomas, estamos hablando de hormonas, pero cuando nos referimos al género, estamos hablando específicamente de la identidad, quién soy yo, una mujer, un hombre, una persona no binaria, una persona trans, etc. ¿Cuál es mi rol según mi identidad en la sociedad y en la sociedad en que yo me estoy desenvolviendo? ¿Cómo van a ser las relaciones que yo establezca en base a mi identidad, ¿no es cierto?, mi género y mi sexo? Las relaciones de poder, por ejemplo, la jerarquía dentro de una institución, y la cultura propiamente tal que se dé en una institución, ¿no es cierto? ¿Qué significa en mi institución
ser una investigadora con una identidad de género no binaria, por ejemplo. Cómo esto va a afectar la práctica de investigación, cómo va a afectar las relaciones, el desempeño profesional al interior de la institución en la que yo ejerzo, ¿ya? Entonces, ¿por qué necesitamos hablar de la dimensión de género en investigación? Yo tomé algunas referencias de algunas organizaciones internacionales para ponerlo en perspectiva. Por ejemplo, el Horizonte 2030, también lo decía el Horizonte 2020, ¿no es cierto? Incluir la dimensión de género en la investigación en todos sus aspectos ayuda a mejorar la calidad científica y la relevancia social del conocimiento y la tecnología y la innovación que se produce, ¿ya? Los institutos de salud en Estados Unidos, ¿no es cierto?, también hablan de mejorar la reproducibilidad a través del rigor y la transparencia y aumentar la base de conocimiento. Y la UNESCO, en su último informe publicado este año, ¿no es cierto?, alerta que no es posible que la ciencia contribuya al desarrollo sostenible sin la gestión de la diversidad, en este caso también la dimensión de género resulta relevante. Entonces, esto es un marco para ponerlo en términos generales de por qué necesitamos hablar de la dimensión de género y por qué necesitamos asociarla a la integridad de la investigación. Entonces podemos situarnos en tres grandes aspectos de por qué necesitamos integrar la dimensión de género al momento de discutir sobre integridad de la investigación. Estamos hablando de reproducibilidad de los resultados, estamos hablando de la excelencia y la calidad de la investigación que estamos generando y también estamos hablando del valor social de la investigación. Todas estas dimensiones son tremendamente relevantes, ¿no es cierto?, de cómo podemos reproducir las investigaciones. Estamos hablando de cómo puedo generar un conocimiento que sea pertinente, y esto está relacionado con la excelencia y la calidad, y el valor social, entendiendo que la mayoría de la investigación, ¿no es cierto?, tanto en Chile como en el mundo, está financiada con fondos públicos. Entonces, cuando hablamos de género, de la dimensión de género en la integridad de la investigación, estamos hablando de dos dimensiones. Estamos hablando del contexto y del contenido. Cuando yo me refiero al contexto, voy a estar mirando dentro de la práctica de investigación el equilibrio de género en los equipos de investigación, el equilibrio de género en la toma de decisiones. ¿Por qué es importante? Porque esto va a decidir qué se prioriza para investigar, qué se difunde como investigación, cuál es la perspectiva, la forma de abordar los problemas que yo quiero estudiar, ¿ya? Y respecto al contenido nos vamos a basar principalmente en el análisis de género y sexo en la investigación y en la innovación, que tiene múltiples consecuencias que vamos a ir desmenuzando a lo largo de esta charla. Entonces, basándonos en el contexto, lo primero que tenemos que reconocer en Chile, ¿no es cierto?, es que tenemos un contexto desigual en cuanto a las personas que se dedican a desarrollar investigación. No importa el área de conocimiento que nosotros miremos, ¿no es cierto?, las mujeres estamos subrepresentadas. Estamos subrepresentadas en las ciencias naturales, en la ingeniería y la tecnología, donde la brecha es la más grande, en las ciencias médicas, en las ciencias agrícolas, en las ciencias sociales, en las humanidades, etc. En promedio no superamos, según los últimos datos de ONU Mujeres, no superamos el 34% de participación, a pesar que nuestros vecinos en Latinoamérica están alcanzando incluso la paridad en algunos países, y en promedio en América Latina y el Caribe la participación de mujeres en investigación es alrededor del 45%. ¿Qué consecuencias o en realidad qué elementos explican esta baja participación en el contexto chileno? Son principalmente las imágenes y estereotipos de género que están asociados a la profesión en investigación. Los guardianes que controlan el acceso a elementos claves para una carrera de investigación, y los sistemas rígidos de evaluación y reconocimiento de mérito. Recientemente, en la 6ª Conferencia de Integridad Científica, donde se adoptaron los principios de Hong Kong, existe actualmente una discusión muy fuerte de cómo no se incluyó explícitamente la dimensión de género, por ejemplo, para evaluar la calidad de los investigadores y las investigadoras. Y no incluir la dimensión de género en ese análisis es tremendamente complejo, porque sabemos que las mujeres enfrentamos a lo largo de una carrera en investigación distintos obstáculos
podemos decir desde el colegio, luego en el pregrado, ¿no es cierto?, en la etapa de especialización, en posgrado, cuando estamos consolidando nuestras carreras, en todas aquellas etapas nosotros enfrentamos una segregación horizontal por disciplinas, ¿no es cierto?, en las evaluaciones, en cómo se mide nuestro rendimiento, en el acceso a la toma de decisiones, no estamos en las más altas jerarquías, nos cuesta llegar a instancias donde se toman decisiones. Entonces, no reconocer esa dimensión de género en ese aspecto de la integridad de investigación es tremendamente problemático, porque finalmente cómo estamos definiendo lo que consideramos calidad, cómo estamos definiendo lo que consideramos una buena práctica, lo estamos definiendo para un sector de la población, el 50%, o para toda la población. Una de las cosas importantes que hay que abordar y que la investigación internacional así lo señala, y tenemos nuestros propios datos nacionales, es el acoso en la academia, ¿ya? Este flagelo, un flagelo que inunda todos los planteles y los lugares donde se hace investigación, y en el ámbito de la educación superior, no solamente en Chile, sino que en el mundo, pero en Chile nosotros tenemos nuestros datos, ¿no es cierto? En CONICYT en el 2016 llevó a cabo una encuesta donde pudo constatar que en los distintos niveles de la carrera de una investigadora, ¿no es cierto?, se experimentan distintas situaciones de discriminación que tienen que ver con el acoso en distintas formas, no limitando solamente a la dimensión sexual, sino que también a todo lo que tiene que ver con relaciones de poder. Y bueno, para ponerlo en términos más claros, hay un estudio transversal que se publicó en 2018 de las academias de ciencia en Estados Unidos, una recopilación, una investigación que se hace desde los años 80 hasta el presente, donde se pudo constatar que el acoso sexual, la violencia y la discriminación de género es sistemática en toda la educación superior y donde se desarrolla investigación, y esto provoca en las instituciones distintas consecuencias que están circunscritas a las personas y a las instituciones. Por ejemplo, costos de salud psíquica y física, ¿no es cierto?, para las personas, costos para las instituciones en términos de pérdida sostenida de recursos humanos, impacto en el bienestar económico social tanto de las personas como de la institución, costos reputacionales y así una larga lista. Entonces, una cosa que estamos de acuerdo y que la investigación y la evidencia sí lo muestra es que la mayoría de los perpetradores, por ejemplo, de acoso sexual, que es una de las manifestaciones más graves, digamos, de la violencia de género, una de las más graves, no estoy abordando lo que está, digamos, contemplado en el Código Penal, ¿ya? La mayoría de los perpetradores de acoso sexual son hombres. No obstante, no es una realidad generalizada, hay excepciones donde los acosadores no son hombres, ¿ya? La mayoría del acoso sexual se centra en el desprecio, no en la lujuria por ellas, por las mujeres. Entonces esto también tiene que ver con un problema de poder que hay que tomar en cuenta. Pero una cosa importante que ha sacado a la luz la investigación reciente tiene que ver que con las condiciones que propician que ocurra esto en las instituciones. Y finalmente son, por ejemplo, las organizaciones que son jerárquicas, como lo es, por ejemplo, las universidades, donde se normaliza la violencia de género, masculinidades académicas tóxicas, una cultura del silencio y la falta de liderazgo activo son características que facilitan todo tipo de acoso en la academia, y eso efectivamente afecta, ¿no es cierto?, la integridad de la investigación. Además, hay una cultura institucional y mecanismos institucionales que finalmente permiten que las personas que caen en estas malas conductas no sean penalizadas, no sean sancionadas y finalmente puedan retirarse de las instituciones cuando ya los casos son muy graves y puedan ir a ejercer a otras instituciones, y finalmente se sigue perpetuando ese círculo. También se sabe que mientras más prominente sea una persona desde el punto de vista de la relevancia académica, ¿no es cierto?, menos dispuesta estará la institución a aplicar algún tipo de sanción. Y bueno, en la actualidad se estima que 9 de cada 10 países en el mundo tienen leyes contra el acoso sexual y la discriminación de género en la vida laboral, pero 6 de cada 10 carecen de algunas leyes que sean adecuadas para abordar esta situación en la educación superior.
Y Chile afortunadamente salió de ese escenario con la nueva ley que se aprobó el año pasado y que ya entró en vigencia, y que las universidades tienen hasta septiembre de este año para implementar todo lo que tiene que ver con políticas de igualdad, ¿no es cierto?, protocolos y una serie de aspectos que se deben abordar para erradicar la violencia de género en las instituciones. Y obviamente esto va a afectar a la investigación. Entonces vámonos ahora al contenido, de por qué es necesario el análisis de género en el contenido para resguardar la integridad de la investigación. Voy a pasar brevemente por algunos datos porque me interesa más que nada que debatamos al respecto. Fíjense que solo el 12% de los estudios sobre trastornos prevalentes en las mujeres incluyen hembras en estudios preclínicos. Y esto si lo extrapolamos, por ejemplo, a células, ¿no es cierto? La mayoría de los estudios son hechos también en células que provienen de animales machos. Y esto lo podemos extrapolar a investigación clínica, donde las mujeres están subrepresentadas en pruebas clínicas, ¿no es cierto?, para estudios de enfermedades, para estudios de fármacos, etc. Una investigación que sea concebida de esta forma, evidentemente no está cumpliendo los estándares de una investigación responsable. Si yo en este momento me ingreso a algún laboratorio en alguna universidad, puede ser en la Universidad de Concepción o en la universidad en la que me desempeño yo, la Universidad Autónoma, y pregunto a los investigadores en el laboratorio, por ejemplo, el laboratorio de ciencias biomédicas, ¿cuál es el sexo de tus células? ¿Tienes noción de la estabilidad del cariotipo de tus células? ¿Tienes noción de los elementos del tipo de medio que estás ocupando? ¿Cómo puede afectar esto los resultados de investigación? Por ejemplo, cómo los cambios en la metilación son diferentes de acuerdo al origen de tus células. Probablemente me tope con esta expresión tanto en hombres y mujeres. Hay aspectos muy importantes de saber y conocer el sexo de la célula. Y aquí hay una premisa, ¿no es cierto?, de quienes estamos promoviendo esta área, y es entender que toda célula tiene sexo y toda persona tiene género. Por lo tanto, todo lo que nosotros pretendamos investigar, tenemos que tener esos dos elementos en cuenta. Lo estoy circunscribiendo al área de las ciencias biomédicas, poniendo como ejemplo un laboratorio de ciencias biomédicas, pero esto lo podemos aplicar, por ejemplo, en el área de ingeniería, en el área de las tecnologías, ¿no es cierto? Por ejemplo, clásicos son los estudios que alertan sobre el mayor riesgo de las mujeres de sufrir accidentes graves de tránsito, porque las pruebas de choque generalmente se hacen con maniquíes que emulan la norma, que es el cuerpo masculino y no el femenino. Me puedo ir, por ejemplo, a la inteligencia artificial y a los algoritmos de reconocimiento facial que excluyen a las mujeres o a otras diversidades, como por ejemplo las personas de color. Entonces, esta es una situación real que si nosotros no la abordamos, evidentemente no estamos abordando de buena manera la integridad en investigación. Y me puedo ir mucho más allá, por ejemplo, lo que nos estaba enseñando el profesor Márquez, ¿no es cierto? ¿Cuáles son las diferencias de género en la exposición a elementos químicos, a la radiación? Hay diferencias de sexo. ¿Cómo esas las abordamos? ¿Cómo incluimos esa perspectiva dentro de las normas de seguridad de un laboratorio? Y ahí podemos hacer una serie de preguntas ¿son hombres y mujeres, tienen diferencias en cómo adhieren a los protocolos de seguridad? Algunos estudios dicen que sí, pero falta investigación. Y falta investigación precisamente porque lo que se prioriza en investigación también tiene que ver con los desequilibrios de género en los espacios finalmente donde se promueve la investigación. ¿Qué otras consecuencias hay de ignorar las diferencias sexuales en la investigación? La reproducibilidad de los datos, ¿ya? Lo ejemplifico con un solo estudio. Este estudio que cito acá encontró que la exposición de ratones y de rata a experimentadores hombres o mujeres, ¿no es cierto?, tiene un efecto diferente en cuanto a producir inhibición del dolor. Si se exponen experimentadores hombres, ¿no es cierto?, manipulan ratones, estos ratones pueden tener una respuesta fisiológica al estrés tan grande que resulta en una analgesia, ¿ya? Una analgesia que es inducida por estrés.
Y este efecto se puede replicar si yo acerco a estos animales, por ejemplo, una camiseta que ha sido usada por un experimentador hombre. Entonces esto tiene relación con los odorantes que las glándulas axilares especializadas, ¿no es cierto?, pueden emanar. Por lo tanto, el sexo del experimentador puede afectar las respuestas iniciales aparentes en pruebas de comportamiento. Hay todo un área de estudio, ¿no es cierto?, de comportamiento que se hace en animales, ¿no es cierto?, para extrapolar humanos, y yo podría estar afectando la reproducibilidad de mi resultado porque no estoy considerando si el experimentador que está manipulando es hombre o mujer. Eso es un solo ejemplo. ¿Cuáles son las consecuencias de ignorar las diferencias sexuales, por ejemplo, en el diagnóstico de enfermedades o en el estudio de enfermedades? Sabemos que es más probable hoy día que el diagnóstico de mujeres con cáncer de la vejiga se confunda con una cistitis. Es más probable que los médicos manden a las mujeres a hacerse pruebas, ¿no es cierto?, por una potencial infección, que hacer pruebas de cáncer de vejiga, y esto retrasa el diagnóstico. Por ejemplo, las mujeres son diagnosticadas en forma más tardía de asma porque también presentan en la niñez, ¿no es cierto?, diferencias. Por ejemplo, las niñas, las sibilancias, que es uno de los criterios que se ocupa para diagnosticar el asma, ¿no es cierto?, es menos frecuente en las niñas que en los niños. Finalmente, los hombres son diagnosticados más tarde con osteoporosis y otras enfermedades autoinmunes porque se perciben como enfermedades exclusivamente masculinas. Y así podemos decir una larga lista de consecuencias, ¿no es cierto?, de ignorar el género y el sexo en la investigación. También, como les comentaba anteriormente, cuál es el efecto de las drogas, ¿no es cierto?, de los medicamentos, por qué necesitamos tener la dimensión de sexo en esas investigaciones para que los resultados sean relevantes. Hay todo una lista gigante, ¿no es cierto?, de drogas que son mucho más nocivas para las mujeres y para los hombres, y esto es en el ámbito de los medicamentos, y lo podemos extrapolar también al ámbito del riesgo químico, del riesgo de la radiación, etc. Hay cosas que se deben considerar en ese aspecto para las buenas prácticas en investigación. Entonces, cuando la base del conocimiento de la investigación está sesgada en términos de sexo, de género y otro tipo de diversidades, la confiabilidad de la investigación en sí misma y su beneficio para la sociedad se ven socavados. Entonces, las consideraciones de sexo, de género y diversidad son cruciales para fomentar la integridad de la investigación, y eso es lo que yo quiero dejar como mensaje de esta charla. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo como país? ¿Cuáles son nuestros pasos? La verdad que no tenemos una mirada como institucionalizada, pero sí hemos dado algunos pasos importantes en cuanto a impulsar algunos procesos, y esto viene con el Fondo de Innovación en Educación Superior, que se conoce como INES Género, que es un fondo que pretende desarrollar capacidades para la implementación de un plan de desarrollo que permita disminuir brechas de género en los ámbitos de investigación, de desarrollo, de innovación y de emprendimiento de base científico-tecnológica en las instituciones de educación superior. Y este fondo permite establecer toda una adecuación, ¿no es cierto?, no solamente de promover más mujeres haciendo investigación, ¿ya? Esa es una mirada muy clásica, muy pequeña de todo lo grande que es el problema, ¿ya? También permite hacer todas estas adecuaciones de protocolos, normas, que puedan afectar, por supuesto, que la integridad y la ética en investigación. Entonces, esta es una buena noticia. De hecho, la Universidad de Concepción lidera uno de estos proyectos, una de las universidades que adjudicó, de las 5 universidades privadas que adjudicó, ¿no es cierto?, uno de estos proyectos, y esto es una buena noticia porque nos permite empezar a instalar estos temas que en Chile no están muy generalizados. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, doctora Figueroa. Qué gusto escuchar y conocer esta perspectiva, ¿no? Entonces, ahora, bienvenida, doctora Lamperti, y pasamos ahí la palabra, los 15 minutos. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, Adriana. ¿Me confirma si se escucha bien? Sí. Perfecto. Bueno, muy interesante las dos presentaciones anteriores y se deben contextualizar justamente en el tema que hoy día
tenemos que tener mucho más cuidado, ¿cierto? Y muchas más precauciones en lo que se planifique como investigación. En el contexto de mi quehacer, ¿cierto? Como investigadora, siempre tenemos el enfoque hacia una investigación en el área de la salud. Y ahí tenemos que considerar que hay hoy día, basado en lo que estamos viviendo en pandemia, ¿cierto? Un cambio estructural de lo que han sido nuestras planificaciones y propuestas de investigación. Quizás nunca nos habíamos puesto en un escenario de que aquellos que hacen investigación con seres humanos, en un contexto de pandemia, se requieren y se necesitan adecuaciones en los aspectos de planificación y de bioseguridad. Lo decimos porque nosotros hemos participado directamente como investigadores, colaboradores y también como estudiantes en la Facultad de Farmacia. Nos ha correspondido participar directamente en una de las etapas, ¿cierto?, de lo que es el trabajo con COVID, y es en la detección en sí. Entonces, hay una serie de resguardos que yo creo que eh, quizás nadie, a lo mejor en la universidad, se hubiese imaginado que se necesitaban estas buenas prácticas, estos nuevos protocolos y esta adecuación a un trabajo de mayor riesgo, ¿cierto? Y mayor riesgo no solo en el sentido de lo que es la bioseguridad, no solo en el sentido de las personas, sino también del ambiente. El profesor Márquez, ¿cierto?, iniciador de todo un trabajo en la universidad, de lo que ha sido el resguardo, el manejo seguro, ¿cierto?, y la integridad física de todos los que estamos en el trabajo universitario, también ha sentido esta necesidad de reforzar, de ampliar, de cambiar nuestros protocolos en virtud de estar trabajando, ¿cierto?, hoy día en una situación de pandemia. Yo creo que va a haber un antes y un después. Sin lugar a dudas, nosotros que trabajamos en investigación y que considerábamos que estábamos trabajando bajo las mejores normativas de bioseguridad, nos dimos cuenta que no era, ¿cierto?, nuestro quehacer mirado desde la perspectiva de cumplir con estas normativas. Y probablemente muchos investigadores se vieron enfrentados a esta necesidad y a nivel mundial la OMS fue la que empezó a propiciar estos cambios de protocolo para el trabajo de investigación considerando estas nuevas normativas de bioseguridad y de buenas prácticas. Entonces, creo que hay un legado que a nosotros nos merece un cambio de paradigma. Lo que hacíamos, ¿cierto? Y que se pensaba que se estaba haciendo de manera correcta, hoy día tenemos que revisar estos protocolos, ampliar los aspectos de bioseguridad y no dejarlos post pandemia, sino que dejarlos, ¿cierto?, como protocolos permanentes. Lo digo porque en el sentido del manejo y del trabajo en una investigación clínica, quizás, ¿cierto? Hoy día recién nos poníamos en un escenario que muchos proyectos de investigación tuvieron que quedar eh, detenidos porque no se sabía cómo manejar ahora un paciente en un contexto de un posible paciente que estaba a lo mejor pensado ser reclutado por una patología muy distinta a COVID, pero que existía el riesgo de COVID y esa investigación no pudo continuar porque a lo mejor nosotros no habíamos pensado en protocolos que nos posicionaran frente a este nuevo escenario de tener pacientes que estamos, ¿cierto?, necesitando reclutar dentro de un contexto de pandemia. Yo creo que son los desafíos que nos ha dejado la experiencia. Nosotros llevamos 2 años de experiencia en el laboratorio eh, y estamos contentos de que estas adecuaciones que se hicieron a nuestros protocolos, el servicio de salud, ¿cierto?, que sumó venir a apoyarnos en estos nuevos protocolos. Yo creo que ahí hay una muy buena relación con un servicio de salud que integra y que suma a todos sus usuarios una colaboración para ver de qué manera conjunta se mejoran los procesos.
Hay procesos que están asociados a la planificación, hay procesos que están asociados a la ejecución y los procesos que están asociados también, ¿cierto?, después a la eliminación. Dentro de todas esas etapas, creo que tenemos una labor de formarnos, de capacitarnos y de embebernos de estos nuevos requerimientos en el ámbito de la bioseguridad y las buenas prácticas, sobre todo para aquellos que trabajamos con modelos animales, celulares, y los aspectos, ¿cierto?, de género me parecen muy importantes. Yo creo que es una temática que no todos manejamos, me parece muy bien, y bueno, en el aspecto no del manejo, sino que del reclutamiento de seres humanos, de personas, creo que hay una dimensión que nosotros no la habíamos considerado y que hoy día debe ser parte de nuestro quehacer. Hay una riqueza en el trabajo de aquellos que están trabajando en COVID. Yo creo que todos los profesionales que han tenido que trabajar en COVID o vivir una pandemia, ¿cierto?, deja un legado. Y creo que es misión de la propia universidad rescatar el legado que cada uno de los profesionales le ha tocado vivir y transformarlo en una experiencia que mejore los procedimientos y protocolos con los cuales vamos a seguir trabajando en investigación. A mí me encantaría plantear esto como un desafío. Yo creo que hay hoy día una responsabilidad mayor en el contexto de lo que van a ser las investigaciones con seres humanos desde la mirada de la bioseguridad, desde la mirada de un trabajo, ¿cierto?, planificado previamente bajo este contexto de un trabajo en una situación como la que estamos viviendo y que no vamos a dejar de vivir tan prontamente. Por lo tanto, nuestras investigaciones actuales y las investigaciones futuras van a requerir estas adecuaciones en nuestros procedimientos y protocolos de bioseguridad. Nosotros tenemos muchas veces, bueno, a mí me da, ¿cierto?, la impresión de que muchas veces cuando enseñamos sobre bioseguridad, nuestros estudiantes la veían muy lejana, veían, ¿cierto?, un concepto que a lo mejor no lo iban a requerir. Y hoy día lo estamos viviendo en forma tangible, y lo estamos requiriendo no solo en investigación, sino que en el diario vivir. O sea, se transformó en un concepto requerido en el diario vivir, en nuestro lugar de trabajo, en nuestra casa, en todos lados, ¿cierto? Entonces, creo que se nos da esta oportunidad de iniciar una capacitación a nivel de los investigadores, a nivel de las personas, a nivel de todo el equipo, ¿cierto? O todo el cuerpo académico y todo el cuerpo administrativo, técnico, estudiantes. Creo que tenemos que reforzar estos aspectos y generar un cambio de cultura en lo que es bioseguridad. Yo quisiera dejar tiempo para preguntas. Hay los dos temas anteriores, creo que complementan muy bien y sin lugar a dudas aquí es donde ustedes, ¿cierto?, y responsables de la vicerrectoría de investigación, creo que han asumido una temática que nos genera desafíos muy a corto plazo. Gracias, Adriana. Muchas gracias a usted, doctora Lamperti, muchas gracias una vez más también ahí por contar ahí su experiencia y su perspectiva en aplicando la bioseguridad, ¿no? Y también desde de la experiencia en la investigación clínica, ¿no? Es bien importante. Muchas gracias. Agradezco una vez más, profesor doctor Márquez, profesora doctora Figueroa también. No sé si aquí quiero abrir, tengo dos preguntas aquí que enviaron y quería pasar aquí la palabra a las personas que están presentes. No sé si tienen preguntas. Señorita Bárbara, ¿quiere conducir, por favor? Gracias. Sí, agradecemos la presentación de cada uno de los expositores de hoy.
Y vamos a abrir oficialmente el espacio a las preguntas acá a través de nuestro seminario en Zoom, y también las preguntas que podamos recibir desde nuestras transmisiones simultáneas. Profesora Ribeiro, dado que no han llegado aún, ¿le parece si comenzamos con las preguntas que le han llegado a usted? Sí, tengo aquí pero señora vicerrectora, doctora Rodríguez, y las personas que están presentes aquí, abran sus micrófonos y pregunten directamente, así hacemos la actividad, y dejo las dos que llegaron aquí por WhatsApp, envío, hago en nombre. ¿Alguien, doctora? Ok, bueno, ya que me preguntas, voy a aprovechar de hacer unas preguntas. Oye, gracias Liliana, no te había saludado al comienzo. Muchas gracias por estar aquí, también por haber participado ayer del Congreso Futuro, una muy buena representante de la universidad también en ese evento, así que muy contenta, no puedo dejar de decirlo. Consulta, ¿cómo ves tú en términos de el tema de la situación de pandemia, en términos de cómo se ha cambiado un poco la perspectiva en términos de bioseguridad y en términos de condiciones de investigación segura en este contexto? ¿Cómo ves tú eso a nivel nacional y a nivel internacional? Y cómo estamos situados, digamos, en un contexto internacional para poder, por ejemplo, desarrollar investigación de punta en lo concreto, ¿cierto? Crear vacunas, o la típica pregunta que uno se hace, pero a lo mejor es muy cliché, pero quería preguntarla de todas maneras. Muchas gracias. Gracias, Andrea. Muchas gracias. Sí, lo primero, decir que la experiencia ayer en Congreso Futuro fue muy, muy provechosa y quedamos muy contentos en el panel y muy orgullosa de haber representado a la universidad. En lo particular, creo que nosotros como comunidad científica estamos bien preparados para iniciar o continuar trabajos de investigación, pero siempre y cuando hagamos este ejercicio de replantearnos aquellos protocolos en los cuales probablemente nunca estuvo pensada la pandemia de por medio. Esos cambios que deberíamos realizar no deben ser un impedimento, sino que al contrario, deben ser favorecedores de un proceso de trabajo más seguro y insistiendo en que la seguridad se considera tanto entre las personas como en el medio ambiente. Esos aspectos de trabajo seguro, ¿cierto? Al enfrentar un trabajo de investigación con seres humanos o con animales, tiene que resguardar el respeto a las personas, tiene que resguardar la seguridad de las personas, tanto del paciente o el participante como de los operadores. Entonces, hoy día probablemente la mascarilla, ¿cierto? Que a lo mejor la consideramos como un elemento cotidiano de protección personal, va a ser un elemento que antiguamente no se utilizaba, ¿cierto? Dentro de los protocolos cuando se hacía un requerimiento de un participante, ya fuera por una muestra biológica o por responder una ficha o una encuesta. Probablemente hoy día ese elemento de protección personal va a ser fundamental y va a ser obligatorio en todo protocolo, y al revisar esos protocolos de seguridad que van a ser parte de los proyectos, tendremos que poner énfasis en ese tipo de elementos de protección personal. Y yo creo que a nivel mundial se está retomando toda la investigación, pero con incluyendo estos procedimientos que van a ser, ¿cierto? Procedimientos de seguridad y de resguardo para participantes y para el medio ambiente, sin olvidar, ¿cierto?, que todos estos elementos que vamos a usar van a constituir un desecho biológico que el profesor Márquez tendrá que gestionar de manera muy segura a nivel de la universidad, y esperamos que eso sea a nivel mundial en el contexto de no generar, ¿cierto?, mayor contaminación de la que ya tenemos. Esa sería mi respuesta.
Doctora Andrea. No, muy bien, muchas gracias, excelente. Y claro, usted mencionó las 3 fases y indicó y ahora mencionó una vez más, doctora Lamperti, acerca de la planificación, ¿no? Estos implementos, pero me gustaría poder profundizar un poco más, y aquí voy en líneas de la pregunta que fue enviada, cómo generar esta responsabilidad o la mirada responsable de buenas prácticas al momento de planificar. Incluso si soy una investigadora, y disculpa aquí lo binario investigador, pero voy por la escritura, ¿no? De lo que por lo general se usa ahí en los, y que también tiene que ser pensado, ¿no? En los documentos de investigación. El momento de planificar, ¿no? Entonces, ¿cuál es la responsabilidad de la misma investigadora en decir, sabe qué? Tengo una condición distinta, ¿no? Y al momento de planificar mi investigación, debo considerar además, ¿no? Otros aspectos de seguridad o de bioseguridad, como planteó la doctora Figueroa, en un momento ahí, ¿no? De que esto me gustaría, se puede expandir un poco más, doctora Figueroa. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias por la pregunta. Estaba escuchando atentamente a la doctora Lamperti y hay varios aspectos que se me vienen inmediatamente a la cabeza. Por ejemplo, el último informe del PNUD acerca de la participación de las mujeres en la administración pública reveló cosas interesantes respecto a la respuesta de la pandemia, la respuesta pública a la pandemia. Y de los 163 países que fueron analizados, primero partamos de la premisa de que el COVID-19 no es neutral al género. ¿Ya? En un principio de manejo de la pandemia, ¿no es cierto? Desde el punto de vista sanitario, ¿no es cierto? Se ignoró esta diferencia entre hombres y mujeres, luego se obtuvo el conocimiento y finalmente se pudo abordar distintas estrategias en cómo la enfermedad estaba afectando de manera diferente tanto a hombres como a mujeres. Dicho eso, pasando un poco al liderazgo de la respuesta de la pandemia, en este informe que les comento, de 163 países analizados y 300 equipos que están en la administración pública liderando la respuesta a la pandemia, ¿no es cierto? Podemos pensar en equipos de salud, ¿no es cierto? Ministerios de salud, subsecretaría de salud, o los organismos que tengan distintos países. Solamente el 27% de estos 300 equipos que fueron analizados en estos 163 países, solamente el 27% correspondía a mujeres, ¿ya? Y más aún, quienes estaban a la cabeza de estos equipos en la respuesta a la pandemia correspondían solamente a un 18% de mujeres. Entonces, ahí tenemos una mirada de cómo en la respuesta a salud, ¿no es cierto?, la perspectiva de género o la dimensión de género está afectando de una manera, porque finalmente se van a tomar decisiones respecto a salud. Respecto a elementos de protección personal, también hay un punto relevante ahí de lo que mencionaba la doctora Lamperti, las mascarillas, ¿no es cierto? Ya nos acostumbramos a usar mascarillas, pero las mascarillas como elemento de seguridad están diseñadas o cumplen el diseño, por ejemplo, para la anatomía femenina, ¿no es cierto? Para las cabezas más pequeñas, el ajuste de la mascarilla va a ser más seguro. Esto es un elemento que ha abordado la doctora Karina Bravo en el laboratorio LICTEX USACH, que es el único hasta el momento que está autorizado para certificar la idoneidad, ¿no es cierto?, y la efectividad de las mascarillas. Y si nos vamos más atrás, hay investigaciones que muestran, por ejemplo, en las Fuerzas Armadas en Estados Unidos, ¿no es cierto?, cómo la indumentaria de seguridad, los chalecos antibalas, por ejemplo, que no han sido diseñados para la anatomía femenina, inducen mayor probabilidad de riesgo y de lesiones por armas contopulsantes y también por armas de fuego en las mujeres que se desempeñan, ¿no es cierto?, en el área de las Fuerzas Armadas. Y así podemos sumar un largo etcétera.
cómo nosotros adaptamos ahora a los términos de seguridad de la investigación, de integridad de la investigación y ética en la investigación. Hay varias dimensiones cómo lo podemos incorporar, y fantásticamente no tenemos que inventar la rueda, sino que tenemos que mirar, ¿no es cierto?, lo que ya se está haciendo en otras partes del mundo, como por ejemplo en la Comunidad Europea, que ya están bastante avanzados a propósito de la adopción de los principios de investigación y innovación responsable, que incluyen como parte importante la dimensión de género. Entonces ahí las recomendaciones son primero partir con una estructura institucional. ¿Ya? La estructura institucional que permita generar todos aquellos procedimientos, normas o revisar los ya existentes, ¿no es cierto?, con una lente de género que nos permita, digamos, aumentar, amplificar, hacer un zoom, ¿no es cierto?, en aquellos aspectos donde la dimensión de género es relevante incluirla, ¿no es cierto? Ya lo mencionaba en mi exposición, ¿no es cierto?, en la dimensión del contenido, ¿no es cierto?, el contenido que vamos a generar de investigación, hay muchos aspectos de género a considerar en las prácticas, cómo me desenvuelvo yo en un laboratorio, en el entorno donde hago investigación, ¿no es cierto?, dependiendo del género, dependiendo del sexo, cómo adecuo yo las normas de seguridad a esas variables. Todo pasa por, primero, generar una estructura institucional. Necesitamos tener esa estructura, ¿no es cierto?, en las instituciones que vele por estos procedimientos. Luego necesitamos revisar todo lo que ya hay y adaptarlo, y finalmente aplicarlo para que las personas tengan toda la información disponible para poder empezar a hacer estos cuestionamientos. Sin duda va a ser un tema de largo aliento y de largo plazo, y probablemente recién ahora nosotros estemos sentando las primeras bases de aquello, a lo menos en nuestro país. Excelente, si muchas gracias. Sí, por favor, muchas gracias. No sé si alguien quiere la palabra, insisto. Profesor, doctor Márquez, por favor. Sí, yo quería agregar a la muy buena exposición de Liliana y de Vania que el tema de la investigación en nuestro país, ¿no es cierto?, tiene bastantes deficiencias en algunos aspectos que lo determinamos cuando en este comité de CONICYT decidimos actualizar el manual de bioseguridad. Cuando los investigadores plantean un proyecto, tienen metas, ¿no es cierto?, diseñan su proyecto con una serie de indicativos y metas que son obtener resultados, obtener, ¿no es cierto?, buena formación, pero los aspectos de manejo de la seguridad dentro del proyecto, de los riesgos que significa hacer investigación en laboratorio, del manejo el campo mío, de los residuos, de las sustancias químicas, se deja en muchos de ellos de lado, no se toma en cuenta. Entonces, yo creo que ahí es donde, bueno, afortunadamente Andrea, ¿no es cierto?, creó este comité de bioética, seguridad y análisis en la Universidad de Concepción, que es muy positivo, y que nosotros podemos controlar un poco cómo se manejan estos proyectos de investigación, pero yo creo que esto debe ser a mayor nivel, es decir, eh, los propios estudiantes universitarios debían tener mayor conocimiento y mayor capacitación en estos temas de ética, bioseguridad, análisis de riesgo, en todas las carreras, en medicina, en leyes, en farmacia, en ingeniería, etcétera, etcétera, pero introducir más estos temas a nivel curricular. Y también, para qué decir, es posible a futuro, ¿no es cierto? Y esa es una meta muy, muy difícil, pero lograr esto, introducir a niveles incluso de la escolaridad baja, que los niños aprendan los signos de seguridad, que los niños entiendan, por decir, las leyes del tránsito, y eso mejoraría mucho la seguridad en un país, ya como sucede en otros países. Pero en el caso nuestro de la investigación, yo creo que y ha sido el caso de la Universidad de Concepción, donde todo el financiamiento del manejo de sustancias y residuos recae en la Vicerrectoría de Asuntos Económicos. ¿Ya? Ningún investigador incluye costos del manejo de sus residuos. ¿Ah? Incluye el costo del manejo de sus reactivos, pero los residuos a él se los tienen que ir a sacar, no tiene costo para ello. Entonces ahí hay una serie de temas que son tremendamente importantes de incluir en la investigación, aparte de lo que muy bien presentaba Vania del tema de género, que también es importantísimo, pero tratar de mejorar en nuestra investigación en la universidad esos temas que son tan relevantes para disminuir los potenciales riesgos, accidentes e incluso muertes fatales que han ocurrido en procesos de investigación. Así que yo creo que eso todavía nos queda mucho por hacer.
Claro, muchas gracias por sus palabras de observación. Muchas gracias. Y claro, ¿no? Es algo de formar, ¿no? Generar la cultura, como dijo usted, y entregar un espacio, en realidad, de que consideren una temática no menor y, claro, transversal, ¿no? Porque no es de una otra disciplina. Esto, si somos un campus, ¿eh? Somos un sistema y estamos todos, ¿no? Ahí integrados. Yo no sé si las asistentes, los señores asistentes están ahí, quieren realizar preguntas, consultas o alguna apreciación que sea. Entonces, aquí voy a insistir, entonces, porque tengo aquí una última y quizás, claro, saber de los tres expositores aquí, porque entiendo que lo que enviaron es interesante, importante. Que acerca de la responsabilidad del equipo de investigación en las prácticas, en la aplicación, ¿no? En determinadas dependencias, ¿no? Debe recaer en el director o en la persona responsable por el laboratorio, o esto es una responsabilidad de todos los que usan las instalaciones. Aquí, ¿cómo ve esto? La pregunta. ¿Cómo ven? ¿No? Yo ahora extendo a los tres porque entiendo que es una muy buena perspectiva aquí. Bueno, De Adriana, yo puedo contarle que, por ejemplo, nosotros en el Departamento de Ingeniería Química hemos tratado ese tema extensamente y justamente con la pandemia. Le explico, por ejemplo, tenemos un montón de memoristas, estudiantes memoristas y estudiantes de doctorado y de pregrado que trabajan en el laboratorio. Entonces, claro, hemos con la pandemia tenido que hacer una serie de protocolos para que ellos primero pudieran entrar presencialmente para darle las posibilidades, ¿no es cierto?, ahora con la pandemia, en este segundo semestre del año pasado, y vamos a planificar el siguiente semestre, de la capacitación que tienen que tener ellos, no solamente en la investigación que están haciendo, sino que en los protocolos del COVID, ¿no es cierto? En si van a poder almorzar dentro del laboratorio o fuera del laboratorio, si van a poder tener contacto con otras personas. La capacitación se ha agregado este tema del COVID para poder manejar las emergencias. Las memorias que quieren ahora que sean presenciales, también tienen un protocolo especial de un protocolo aforo de personas, etcétera. Entonces, toda esta pandemia ha cambiado el funcionamiento de la universidad y lo vamos a ver este año, ¿no es cierto?, a comienzo, si es que logramos bajar un poco la pandemia y instaurar la presenciabilidad. Pero yo creo que los manuales y los protocolos son muy claros. En un laboratorio donde hay un director de un proyecto o un jefe de laboratorio, el profesor es el responsable. Usualmente el profesor no está todo el tiempo en el laboratorio, o el investigador, pero debe delegar un poco la responsabilidad en un encargado del laboratorio. Nosotros, por ejemplo, nunca podemos dejar solo un alumno en un laboratorio, solo, no puede estar. Tiene que estar con un encargado, ¿ya? O con el profesor, porque es muy peligroso que haya un alumno solo, han ocurrido accidentes de ese tipo. Entonces hay toda una serie de cosas que hoy día con el COVID se han agregado. ¿Ya? Los aforos, el catastro y continuar vigilando que esos alumnos que muchas veces se quieren quedar a trabajar tarde en la noche no es posible, etcétera. Entonces ha complicado mucho, mucho lo que es la continuidad de los proyectos, ¿ya? Y ahí entonces hay que generar protocolos y de la forma como se debe trabajar que quede muy claro. Perdón. Muchas gracias, doctor Márquez. Doctora Lamperti. Me sumo a lo indicado por el doctor Márquez. Sin lugar a dudas,
todos tenemos que estar comprometidos con la bioseguridad, todos tenemos que ser partícipes de estos nuevos protocolos, pero tiene que haber un líder, tiene que haber un encargado, tiene que haber un responsable. Sí, tiene que ser el encargado responsable de la investigación, a nivel de los departamentos, le tocará a los directores de departamento definir quién va a ser la persona, pero hay una estructura que yo creo que va a cambiar y que se va a implementar, y que tienen que haber entes responsables, responsables de capacitar, responsables de hacer instrucción, ¿cierto? A los que llegan, a los nuevos, responsables de verificar que se cumplan los protocolos. Yo creo que ahí hay una actividad adicional que vamos a tener que sumar, pero tenemos que ser todos comprometidos. No puedo yo esperar que todos los días me digan, ¿cierto? Use guantes, póngase la mascarilla. No, hoy día tenemos que sumarnos y comprometernos a protocolos que van a estar por escrito, procedimientos, y yo tengo que dar fe de que he leído esas instrucciones y que las voy a cumplir, y que me comprometo en eso, ¿cierto? Para que mi trabajo sea seguro y sea eficiente. Gracias. Muchas gracias a usted, doctora Lamperti. Muchas gracias. Sí, doctora Vania Figueroa, claro que bien interesante la mirada ahí desde el de género a esta responsabilidad, ¿no? ¿Cómo podría, por favor, o expandir aquí también? Sí, hay varios elementos. Bueno, estoy muy de acuerdo con lo planteado por el profesor Márquez y por la profesora Lamperti, y quiero agregar una mirada en distintas dimensiones. La responsabilidad es institucional, es a nivel individual, ¿no es cierto?, también a nivel colectivo desde el equipo de investigación. Evidentemente, los equipos de investigación tienen líderes, ¿no es cierto?, pero todo lo que tiene que ver con las normas de seguridad, de bioseguridad, de ética, ¿no es cierto?, de responsabilidad en la investigación, tienen que estar escritas y tienen que ser conocidas. Entonces hay una dimensión que tiene que ver con la información. Si yo como institución no proporciono esa información y no defino las reglas, la ocurrencia, ¿no es cierto?, de hechos asociados con la seguridad por falta de información, recae en la responsabilidad institucional. Si yo no le proporcioné, ¿no es cierto?, a los investigadores y las investigadoras los protocolos, las normas que se tenían que adherir. Llevémoslo al manejo interno de un laboratorio. Por ejemplo, respecto a residuos. ¿Ya? El profesor Márquez expuso, ¿no es cierto?, toda la infraestructura y toda la logística que tenía la Universidad de Concepción para este manejo, ¿no es cierto? Yo como institución estoy poniendo a disposición, ¿no es cierto?, de investigadores y investigadoras todo este proceso. Entonces yo tengo alternativas para el manejo de sus residuos, tengo protocolos, normas, etcétera, ¿no es cierto? Como institución yo me hago responsable. Si como institución yo no tengo esos elementos para ofrecerle a la comunidad de investigación, ¿de qué manera yo voy a exigir responsabilidades individuales y colectivas en los equipos de investigación? Entonces, distintas miradas. Ahora, respecto a la mirada de género, hay otra dimensión en cuanto a asumir la responsabilidad y tiene que ver con las relaciones jerárquicas. Cuando yo como investigador principal de un laboratorio, investigadora principal de un laboratorio, líder del equipo, ¿no es cierto?, cometo coerción con mi estudiante de pregrado o con mi estudiante de posgrado para que, por ejemplo, manipule un resultado. Hay casos nacionales, ¿no es cierto?, que han trascendido a la prensa, donde se han manipulado imágenes, por ejemplo, para informar resultados. Hay responsabilidad individual y colectiva, pero sin embargo el grado de responsabilidad entre las personas va a diferir, ¿no es cierto?, dependiendo de la posición jerárquica en la que yo me encuentre, y ahí hay una dimensión de género muy importante. Otra cosa que también es muy importante resaltar, y también hay investigación y literatura al respecto que podemos consultar, tiene que ver con la frecuencia con que las personas, dependiendo de su género, ¿no es cierto?, informan, por ejemplo, incidentes de seguridad. Se ha visto que las personas, mientras menor jerarquía tengan dentro de la estructura de investigación, menos propensas están a informar problemas de seguridad. Y esto tiene que ver con las relaciones de poder dentro de un laboratorio, por ejemplo, y a nivel más macro, ¿no es cierto?, de la institución. Entonces, ahí la dimensión de género es muy importante, porque generalmente las mujeres se encuentran en jerarquías inferiores y probablemente perciben como una amenaza el reportar incidentes de seguridad. Entonces, todas estas dimensiones tienen que ser
atendidas, ¿no es cierto?, al momento de establecer responsabilidades, y creo que hay muy pocas situaciones en las que nosotros podemos identificar solamente una responsabilidad. Por ejemplo, responsabilidad individual. Generalmente hay una mezcla y distintos grados de responsabilidad cuando estamos hablando de seguridad y de integridad en la investigación. Muchas gracias, doctora Figueroa. Claro, y hasta porque la declaración de Singapur, la buena parte de ese documento, que no es largo para nada, ¿no?, pero trata de las responsabilidades, ¿no? Es muy poco, indica 4 principios, ¿no?, y después toda la responsabilidad, incluso con la denuncia y respuesta a estas denuncias de malas prácticas, ¿no?, en procedimientos en laboratorio. Excelente, muchas gracias, ¿no? Excelente, no sé si alguien, señorita Bárbara, no sé si tiene ahí preguntas. Yo traté de no extender y agradezco mucho la participación de los 3 y también de las asistentes, señores asistentes también, ¿no? Y todos que acompañan nuestra actividad. Señora vicerrectora, no sé si quiere despedir. No, muchas gracias, nuevamente agradecerte el esfuerzo también, Adriana, de organizar todo este ciclo que me parece, en serio que me parece muy importante. Yo creo que estamos en una época en que tenemos que mirar la investigación con responsabilidad. Se nos hace una demanda nacional, internacional y una demanda por principio. Así que yo creo que aquí tenemos que seguir trabajando en eso. Así que muchas gracias a todos los que participan, a todos los que crean cultura en la universidad en este ámbito. Así que muchas gracias. Señorita Bárbara, no sé si... Sí, no tenemos preguntas, tenemos un comentario de la profesora Marieli Cubo, agradeciendo también por la implementación de estas medidas y responsabilidad de la que comentaba el profesor Márquez y la profesora Vane. Por supuesto que les agradecemos a todos los asistentes, agradecemos también a los expositores, y por supuesto les dejamos invitados a contestar esta breve encuesta que se les enviará a sus correos a los asistentes, para poder también contar con el certificado de su participación. No habiendo más preguntas, entonces despedimos esta última charla del primer ciclo de charlas BRIT sobre ética en la investigación. Agradecemos a todos los participantes, también a las personas que nos acompañaron desde la transmisión. Y nos volveremos a encontrar entonces en un nuevo ciclo. Muchas gracias. Muchas gracias por todo, gracias. Chao, chao, gracias.